Pues estamos para seguir en el estudio del Salmo 119. Estamos en la segunda estrofa, es decir, comenzando con el versículo 9. Este salmo, el salmo más largo en el libro de los Salmos, este salmo es un salmo acróstico. Es una forma poética y quiere decir que hay una estrofa para cada letra del abecedario hebreo. Son 22 letras en el idioma hebreo, así que hay 22 estrofas de precisamente 8 versículos cada estrofa. Así que cuando comenzamos la semana pasada, comenzamos con la primera estrofa de 8 versículos. Esta noche vamos a comenzar en el versículo 9. 9 y 8 versículos más. Se llama acróstico porque en el hebreo cada línea comienza con esa letra. La semana pasada cada versículo comenzaba con la letra Aleph, que es la primera letra en hebreo. Esta vez con la letra Bet, la segunda letra. Ahora, después de muchos años de pastor, he visto más que mi cuota de bodas. He visto muchas bodas. Bodas pequeñas, bodas grandes, bodas tradicionales, bodas únicas, digamos. He visto toda clase de boda. Pero en cualquier boda hay una persona que está en el mero centro de todo. Y no es el novio. ¿Verdad? Es la novia, claro que sí. Y ella ha soñado con este día durante toda la vida, ha pasado no sé cuánto tiempo y su papá nos dirá cuánto dinero ha gastado en su vestido, ¿verdad? Porque con mucho cuidado ha escogido precisamente ese vestido. Y normalmente lo que pasa, porque para llegar a la boda, no llegan así a la boda sino más, porque ella con sus damas pasan hora tras hora tras hora, arreglándose el cabello, las uñas, bueno, todito, ¿no? Entonces digamos que ella, digamos Susi se casa, ¿ok? Susi está con sus damas en un cuarto y todos alistándose, todo esto, y la nerviosidad nos afecta en varias maneras. A veces nos quita el hambre, a veces nos da el hambre. Entonces alguien dice, tengo hambre, entonces mandan traer, digamos, unos tacos o hamburguesas, dependiendo de la cultura, lo que fuera, y entonces ahí están comiendo un poco porque saben que todavía falta 1 hora, 2 horas para la boda, y después la cena, la recepción y todo eso, así que tienen hambre, y de repente alguien dice, ¡Susi! ¿Qué? ¡Susi! Y una mancha de salsa en su vestido. ¿Por qué sigue después? Todo el mundo está trabajando para quitar esta mancha, ¿no? Claro que sí. Con todo pánico. ¡No! ¡Tengo que quitar la mancha! Ahora, con este pensamiento, con esta escena, vamos a ir al Salmo 119, versículo 9. Y con esta misma emoción, el salmista está proclamando con qué limpiará el joven su camino. No es una pregunta así nomás, no es una curiosidad, sino es el deseo de alguien que ama a Dios y reconoce el pecado de su vida y está gritando, Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? No es el deseo de ser salvo, no es un seguidor de Dios, es un creyente. Y no es cierto que entre más blanco el vestido, más resalta la mancha. Y no es cierto que Juan en el Apocalipsis usa esta misma figura de la novia para hablar de la iglesia de Cristo Jesús como una novia vestida de blanco, sin mancha. O sea, esta es la idea.
Y entre más nos acercamos a Él, más resalta el pecado en nuestra vida. Y con más razón gritamos juntamente con el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Señor, ¿qué hago para quitar esta mancha? ¿Qué hago, Señor, para vivir la vida que tú quieres que yo viva? Dos cosas podemos aprender en esta estrofa. Dos cosas que puedes hacer para limpiar tu corazón. Primero, tenemos que enfocar el corazón. Y luego tenemos que aprender lo que es fortalecer el corazón. Hablemos. Primero, enfocar el corazón. En el Salmo 119, versículos 9 y 10, con la letra Bet, que aparece en muchas traducciones, que es la segunda letra del abecedario hebreo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10, que también comienza con Bet. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí podemos ver el corazón enfocado del salmista, con su deseo desesperado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y creo que todos nosotros podemos identificar con este deseo. Ahora, Pablo advirtió a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles. Y muchas veces al leer este versículo, nuestra mente va hacia aquel pasaje, ¿no? Y bueno, en el caso mío, he pasado muchos años sin ser joven. y nunca vuelvo a ser joven. Entonces yo podría decir, y este versículo no tiene ninguna relevancia para mí. No. Momentito. El salmista está pintando un cuadro que cada uno de nosotros podríamos entender. Y en la Biblia no estamos hablando tanto de la edad cronológica. Hay jóvenes en el liderazgo que tengan 50 años, hay jóvenes en este ministerio, hay jóvenes. ¿Sabes qué? Entre más me acerco a Dios, más niño me siento. ¿Entiendes? Es decir, entre más voy creciendo, menos entiendo. Más entiendo mi necesidad. Más entiendo la grandeza de Dios y lo pequeño que soy. Entonces, por eso, cuando estamos leyendo estas palabras, no vamos a pensar en una forma tan literal, sino que vamos a entender lo que está en el corazón del salmista. El salmista está simplemente diciendo: necesitamos todos nosotros ese deseo desesperado de un joven diciendo: Señor, ¿qué puedo hacer? Quiero estar limpio. Señor, ¿qué hago? Así que este pasaje tiene relevancia para cada persona aquí en este lugar. No es la pregunta de una persona inconversa, como les dije, sino es una pregunta hecha por uno cuyo corazón arde con el deseo de estar bien con su Dios. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? Pero aquí también, en estos dos versículos, podemos ver que el salmista tiene en mente una acción determinada, porque sabe la respuesta, y la respuesta es muy sencilla: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Es decir, es prestar atención para asegurar que nuestro camino va de acuerdo con la palabra. Aquí no estamos hablando de una cosa legalista, que esta regla, que la otra regla, no. Estamos hablando de una perspectiva más global, más macro. Estamos hablando de lo que es alinear mi vida con la verdad
que encontramos en la Biblia. Con guardar tu palabra. No pensando en esta regla ni la otra, sino pensando en lo que es en el corazón, en lo más profundo. Señor, quiero alinear mi corazón con la verdad tuya. Y por supuesto, una persona madura, inteligente, ya entiende la importancia de contexto, que ya no vivimos en el Antiguo Testamento y que han pasado 2000 años desde los días de Jesús y tenemos que entender la cultura, la historia y todo esto en su propio lugar. Pero a fondo de todo está la verdad de Dios, sus preceptos, sus principios, sus verdades. Es una enseñanza consistente a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Efesios 5, versículos 25 al 27, Pablo escribió: maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Es lo que deseas? Necesitamos la actitud de ese joven, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O necesitas la actitud de nuestra hija menor? Nuestra hija menor ya tiene 40 y pico años y tiene 2 hijos propios y todo esto, pero cuando tenía 1 año, 18 meses, tenía la costumbre de vez en cuando, de repente, ¡ah!, en la cuna, ¡ah!, y todos vamos corriendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Y no había nada. ¡Ah! ¿Qué pasó? Y eso pasaba varios días. Encontramos el secreto. Ella tuviera pánico en cuanto a arrugas en su sábana. Y con una arruga, ¡ah!, no quería ninguna arruga, ninguna mancha. Qué raro, ¿no? Pero qué buena actitud para nosotros. Querer con esta intensidad estar bien con Dios. Sin mancha, sin arruga, sin nada. Andar bien con nuestro Dios. Pero hay un peligro acá. Hay un peligro muy engañoso que expresa el salmista aquí en el versículo 10. Cuando dice: con todo mi corazón te he buscado. Claro que sí. No me dejes, aquí tenemos el peligro, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Este versículo hace una transición, se puede decir, de la primera estrofa hacia la segunda. En el versículo 9 tenemos pregunta y respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta: con guardar tu palabra. Pero ahora el versículo 10 regresa de nuevo a la actitud que vimos la vez pasada en los versículos 1 al 8, hablando de la instrucción fundamental de no desviarnos de la verdad del Señor. Si David es el autor humano de este salmo, y creo que es probable, seguramente es posible, el temor de David no es sufrir castigo, es el temor de desviarse. La persona inmadura teme el castigo, como un niño pequeño. Esperas que tu papá vuelva a casa. Esa es la actitud del niño, de la niña. Esta no es la actitud del salmista.
Él teme desviarse. ¿Por qué? El peligro es que aun cuando la actitud del corazón se ha enfocado bien, todavía es posible desviarse de sus mandamientos. Para guiar un avión se depende de dos cantidades absolutas. Primero, la altitud sobre el nivel del mar y en segundo lugar, el norte verdadero. Por eso el avión tiene altímetro, que mide la altitud sobre el nivel del mar, la cual se compara con la altura de la pista de aterrizaje para poder calcular la altura sobre el suelo del avión. Y es necesario ajustar el altímetro constantemente para compensar los cambios en la presión barométrica. Porque si no, el piloto va a aterrizar el avión, digamos, 6 metros debajo de la tierra, que podría ser fatal, porque pocas pistas están a nivel del mar. Entonces, este instrumento constantemente está cambiando, midiendo la altitud sobre la tierra, basando en la altitud del mar, que es el factor absoluto. Y sin eso, tenemos un desastre. Por otro lado, el rumbo del avión se regula de modo similar, con el norte magnético y el norte verdadero y el norte cartográfico del mapa. Las brújulas magnéticas siempre están desviadas unos cuantos grados con respecto al norte verdadero. Y por lo tanto, aún las brújulas electrónicas requieren ser ajustadas constantemente para que reflejen el norte verdadero. Si no es así, un avión saliendo de Miami esta noche, buscando Vancouver en Canadá, y si su brújula tiene una variedad de, digamos, 2 grados, en vez de estar en Vancouver, estará en Seattle. O quién sabe. y no es que el piloto dijo, no quiero ir a Vancouver. No es rebeldía, es simplemente que se desvía, que es muy fácil. Y solamente 1 grado, 2 grados puede hacer una diferencia enorme. Entonces, el temor del salmista es este. Él sabe que no es rebelde, ama a Dios, quiere limpiar su camino, quiere buscarlo de todo corazón, pero Señor, lo que no quiero es desviarme. Porque puedo tener una buena actitud de corazón y puedo tener buen conocimiento de tu palabra, pero desviarme 1 o 2 grados podría ser fatal. Este es el peligro. Y es el peligro más grande para cualquier persona que esté aquí un día miércoles, porque estar aquí un día miércoles quiere decir que o quieren al Señor mucho o están locos. ¿No tienen otra cosa que hacer? No, estamos aquí porque queremos aprender, queremos alabar al Señor, queremos aprender la Biblia y todo esto. Así que el peligro más grande para nosotros que estamos aquí no es la rebeldía, se podría, claro. No es decir que somos mejor que otra persona, no, es simplemente decir que el peligro más grande es desviarnos sin darnos cuenta. Si el altímetro no está funcionando bien y no lo sabemos, tenemos un problema muy serio. Lo mismo con la brújula electrónica. Tenemos que entender dónde estamos. Ahora,
cómo lo hacemos. Si es importante enfocar bien el corazón en la práctica, en la vida cotidiana, ¿cómo logramos esa meta? El resto de la estrofa habla de lo que es fortalecer el corazón y nos sugiere varias prácticas. Si comenzamos de nuevo con los versículos 9 y 10, podríamos decir que para comenzar tenemos que obedecer la palabra. Por supuesto, fundamental, lo que vimos la semana pasada, lo que vimos en el versículo anterior. Hemos tomado la decisión duradera de continuar ajustando el corazón para que siempre esté en línea con la norma absoluta de Dios. Y sin este compromiso, todo lo demás es académico. Podrías leer cada libro sobre aviones, pero si no entiendes cómo usar el altímetro y la brújula electrónica y cómo hacer los ajustes necesarios, de nada sirve. Podrías construir un avión, pero sin eso, nada. Así que podrías escuchar mensajes por el internet, por la televisión, podrías estar en la iglesia todos los días, leer 10 capítulos de la Biblia todos los días, orar 3 horas y toda la cosa, pero sin el compromiso, hacer los ajustes necesarios a diario, de nada sirve. Necesitamos ese compromiso, obedecer la palabra. Luego, en el versículo 11, él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Y como les dije la semana pasada, de los 176 versículos en este salmo, cada versículo menos 3 menciona en una forma u otra la palabra del Señor. Tu palabra, tus preceptos, tus verdades, tus dichos, etc. Cuando leemos esto, estamos pensando en la necesidad de memorizar la palabra. Pero de nuevo, aquí no estamos hablando de algo legalista ni aún tan formal, aunque no tiene nada de pecado memorizar la Biblia, por supuesto que no. Algunos dicen, no, yo no puedo memorizar. Por supuesto puedes memorizar. ¿Dónde vives? ¿Cuál es el número de tu celular? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu gato? No, yo no puedo memorizar. Claro que puedes memorizar. Claro que sí. Puedes memorizar las cosas importantes. Y cuando alguien dice, no puedo memorizar la Biblia, entonces me está diciendo que la Biblia no es tan importante como su perro, o como su gato, o como tu celular, o la dirección en donde vives. No, pero no, no puedo. Sí, claro. Toda persona es capaz de memorizar, aunque hay diferentes formas. Algunas personas pueden memorizar por medio de una constante repetición. En ese sentido, sí hay diferentes capacidades, pero cada persona es capaz de guardar la palabra del Señor en su corazón. No es un trabajo duro. Hay otras formas. Hay algunas personas que he conocido escriben un versículo a mano en una tarjeta todos los días. Y en la mañana en el desayuno están leyendo la palabra. 10 veces leyendo el versículo o los versículos en esta tarjeta. La sacan otra vez al almorzar. Y luego en la tarde, otra vez. O sea, 5, 7, 8 veces durante el día están leyendo
este versículo antes de acostarse de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Estás guardando la palabra en su corazón. Ahora, eso no quiere decir que tienes que ser como un loro que dice la Santa Biblia en el versículo tal y tal y tal, que no. Pero dice que tienes la verdad en tu corazón. He conocido a personas que se han dedicado a memorizar todo el Nuevo Testamento, excelente. Pero con el mucho tiempo a veces se engañan porque creen que por memorizar esto quiere decir entender. Y son dos cosas diferentes. Memorizar no es necesariamente guardarlo en el corazón. Es grabarlo en la mente para que lo puedas repetir, pero no es necesariamente guardarlo en el corazón para que te afecte, para que te cambie. Entonces, cuando estamos viendo esto, la importancia de memorizar la palabra del Señor, vamos a poner a un lado todo lo que tenemos en la mente y vamos a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Conociéndome a mí mismo, ¿qué puedo hacer yo para guardar la palabra de Dios en mi corazón? Creo que les dije hace poco una costumbre loca que yo tenía en los primeros años de mi fe, leyendo la Biblia, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis cada 30 días. Y eso lo hacía durante 8 o 9 años quizá. Ahora, yo no podría decir, bueno, la Biblia dice tal y tal, no, pero el Espíritu Santo siempre me estaba recordando, sí, aquí creo que en Isaías, por este lado, por esta página, por este lado, ahí está, porque lo veía en mi mente, porque estaba en mi corazón. Y cada persona funciona de una forma diferente. Lo que quiero decir que no hay un solo sistema, pero sí hay un solo mandato: guardar la palabra en el corazón. Y en el caso tuyo, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el sistema mejor para ti? Entonces hazlo. Guardar la palabra en tu corazón. Y luego tenemos la promesa de Juan 14:26, cuando el Señor dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero si no lo has guardado, ¿cómo es que el Espíritu Santo te va a recordar? Eso no sería recordar, sería revelar. Recordar implica que está adentro. Y tenemos la promesa que si la palabra está dentro de alguna forma, entonces el Espíritu Santo, en momento de necesidad, nos va a recordar. Oye, ¿estás luchando? ¿No sabes qué decidir? ¿No sabes qué rumbo tomar? Oye, ¿no dijo Jesús tal cosa? Estás compartiendo tu fe con un compañero de trabajo y esta persona te está haciendo preguntas y dices, ay Dios mío, ¿qué? Y el Espíritu Santo, oye, pss, pss, pss. Así funciona. No tienes que leer un guión. No es eso. Eso no es muy impresionante. Oye, ¿cómo es tu fe? Yo veo que siempre oras y lees la Biblia. ¿Cómo es tu fe? Bueno, mi fe es que una vez, que no sé qué. No. Eso no es real. Es simplemente responder de una forma normal, natural, confiando en el Espíritu Santo, darte precisamente lo que debes decir. Y muchas veces
La forma más profunda para compartir la Biblia es no decir que viene de la Biblia. Es decir la Biblia en tus palabras normales. Hay unos misioneros latinos en India, a quienes conocí hace muchos años atrás. Están en la ciudad de Calcuta, la ciudad de la Madre Teresa. Y este matrimonio viene de un fondo algo sencillo. Y el Señor puso en su corazón trabajar con la gente pobre en Calcuta. Y lo están haciendo a través del fútbol. Y lo que hace este señor, que él recluta un grupo de chicos del barrio donde viven y les enseña fútbol. Pero para estar con él, cada niño, cada semana, tiene que aprender un proverbio. Ahora, él no dice que viene de la Biblia. Si dice que viene de la Biblia, entonces los padres se van a enojar y toda la cosa. Entonces simplemente dice, bueno, aquí tenemos un proverbio, un dicho, tal y tal y tal. Eso es lo que vamos a memorizar esta semana. Entonces quiero que comparten con sus padres esta sabiduría que estamos aprendiendo además de jugar fútbol. ¿Y saben lo que pasa siempre? Después de varias semanas, siempre hay padres que, oye, mi hijo está aprendiendo estas cosas tan preciosas. ¿Cómo tienes estas cosas? No, es de un libro que leí. Sí, pero no, que me imagino que no tendrías interés, pero yo he sacado algunas palabras de sabiduría. No, ¿cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál? Por favor, ¿cuál es el libro? Y ahí está el Espíritu Santo abriendo sus corazones por la sabiduría, sabiendo lo que es incorporar la Biblia en la vida real. Dios nos ha dado una cierta creatividad. Y esto es lo que quiere decir con guardar su palabra en el corazón. En versículo 12, otra manera para fortalecer el corazón es aprender la palabra. Es decir, entender lo que quiere decir. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, tus dichos, tu palabra, tus verdades. Enséñame tus estatutos. Ay, hermano, ¿qué puedo hacer para aprender la Biblia? Orar. Pedirle al Señor enseñarte la Biblia. ¡Oh! ¿Por qué preguntas a mí si no has preguntado a Él? Él es el autor, yo no. Yo te ayudo en cuanto pueda, pero Dios es el autor. ¿Qué pasa si yo le pido a Dios, enséñame este libro que escribiste, que dices que es el libro más importante en el mundo, que dices es el libro para guiar mi vida? Y Dios dice, no te voy a enseñar la Biblia. No es posible. Enséñame, Jehová, tus estatutos. No es tan difícil. Pero ¿saben qué? Son pocas personas que lo hacen. Se frustran, se desesperan, preguntan a fulano, preguntan al pastor, preguntan a sus padres, preguntan a sus abuelos. ¿Por qué no preguntar al mismo Señor? Señor, enséñame. Ahora, Él puede usar amigos, pastores, maestros, claro. Él puede usar libros, sitios en el internet, por supuesto. Pero Él es el autor. Vamos a pedirle a Él la alabanza y el señorío. Tienen que establecerse antes de aprender de verdad. El verdadero aprendizaje es cuando Dios mismo nos enseña la Biblia. Pero el señorío y la alabanza
nos ponen en sumisión a Él. Y esto nos guarda también del envanecimiento. Pablo también nos advirtió en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mucho estudio bíblico, poco fruto en algunos casos. Hay muchos cristianos envanecidos, crecidos, pero lo que necesitamos es aprender de Él. Después, versículo 13. Otra manera para fortalecer el corazón, hablar la palabra. Versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Hay un principio muy cierto. Uno no aprende algo de verdad hasta que lo enseñe a otro esa verdad. Es cierto. Si uno quiere aprender, hay que enseñar. Después de muchos años, décadas de estar enseñando, les digo que yo siempre aprendo más cada vez que enseño. Cada vez que enseño, yo siempre aprendo más que cualquiera de ustedes. El buen maestro solamente comparte la 10ª parte de lo que entiende. Cuando uno de veras estudia, aprende tanto que es imposible compartirlo todo. Un error del pastor joven es tratar de decir demasiado. El arte es saber qué compartir, de lo mucho que uno entiende. Hablar la palabra, hablar. Fue lo que el Señor le instruyó a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, que el libro de la ley esté siempre en tu boca. Que estés hablando la ley todos los días. Es el principio de Mateo 12, cuando dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Actitud de corazón, guardar la palabra en su corazón, aprenderla en sumisión y alabanza, enseñarla a otras personas más. Y luego en el versículo 14, dar prioridad a la palabra. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Aquí el salmista no deja ninguna duda en cuanto a sus prioridades. ¿Amas tú tanto la palabra de Dios que te gozas en ella más que en cualquier otra cosa? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto costará el desviarte? ¿Qué es que te desvía? ¿Qué quieres más que a Dios? No tiene que ver con lo que sale de la boca, tiene que ver con lo que sale del corazón. Sexto lugar, contemplar la palabra, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y aquí cuando estamos hablando de meditar, no estamos hablando de usar incienso ni hacer cosas extrañas. Estamos hablando de la verdadera meditación bíblica, que es simplemente contemplar. Contemplar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el intento de Dios en haber dicho esto? No es simplemente llegar a la Biblia cegadamente para sacar algún versículo fuera de contexto y repetirlo como si fueras loro. No, es contemplarlo. ¿Cuál fue el propósito de Dios en haber dicho esto? ¿Cuál es su relevancia para mi vida el día de hoy?
¿Qué tengo que hacer para aplicar esta verdad a mi vida? Contemplar, entender los caminos de Dios. Y por fin recordar la palabra. Versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El recordar es un concepto clave en las Escrituras. En el libro de Josué, cuando pasaron por el río, dejaron algunas piedras para conmemorar lo que Dios había hecho. Fue una costumbre en esa cultura. Hoy en día no es necesario dejar piedras literales, pero en un sentido simbólico. ¿Dónde están las piedras en tu vida? ¿Dónde están? Recordar. En los últimos años he estado trabajando con líderes estratégicos en algo que se llama un plan de vida, y una de las cosas que hacemos en el proceso es hablar con las personas de sus momentos decisivos en la vida. ¿Cuáles son? Cada persona tendrá 6, 8, 10, 15, 20 o más momentos decisivos, cuando todo cambió. Eventos, decisiones, personas, circunstancias. ¿Cuáles son los momentos decisivos y qué aprendiste de Dios, de ti mismo? Recordarlo. Siempre es algo interesante para mí porque trabajamos en esto mediodía y yo haciendo una gráfica de toda la vida de uno y cuando uno después de varias horas ve su vida de esta forma, a veces lloran. ¿Por qué? Porque están recordando lo que Dios ha hecho. Y es poderoso. Y comienzan a entender cómo es que todo se conecta. Y en todo esto está Dios. Recordar. Pero no tengo tiempo. Entonces, lo siento mucho, pero no tienes tiempo para Dios. Porque es tan importante recordar. Segunda de Pedro 1, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no sabemos lo que es recordar, nos falta visión. Y cosas prácticas, como algunos de ustedes ahora mismo están tomando notas. ¿Para qué? Recordar. Algunos están tomando notas aquí, como digo, no es un proceso estratégico. Cada quien tiene su manera. Algunas personas aquí recuerdan. Otros van a escuchar de nuevo por la grabación después o lo que fuera. Otros están tomando notas, papeles, Biblias, lo que fuera. Cada quien es diferente. Pero todo esto es parte del proceso de recordar. A veces si leo un libro que me habla, entonces tengo un diario y escribo las lecciones principales que he aprendido en este libro. ¿Para qué? Para recordar. Para recordar. Cada día que estoy leyendo una porción de la Biblia, ¿qué hago? Después tengo un tiempo para contemplar. Y después de aprender, escribo algo. Yo lo hago por Facebook, lo hago por Twitter, algo así, compartiendo, hablando. Y no importa si nadie lo lee, yo lo hago porque quiero recordar. Y esto me ayuda a recordar lo que el Señor está diciendo. Si otro
pueda encontrar beneficio, fantástico, gracias al Señor, pero lo hago para recordar. Dios nos ha dado un corazón nuevo y tenemos que cuidarlo bien. ¿Con qué limpiará tu camino? Con guardar los preceptos de Dios, las verdades de Dios. Tu corazón debe estar enfocado y luego fortalecido por medio de ejercicios diseñados para crecer. ¿Cuáles son estos elementos que te faltan en tu vida? Hemos hablado de 6 cosas, 6 ejercicios. ¿Cómo andas en esto? ¿Qué te hace falta? ¿Qué puedes hacer para cambiar? Siempre digo que el día que dejamos de cambiar y aprender es el día que dejamos de ser discípulos de Jesucristo. La persona que cree que tiene ya todas las respuestas es la persona engañándose a sí misma. Este conocimiento envanece. El conocimiento verdadero que nos transforma es el conocimiento que nos da una humildad, que nos da una apertura al Espíritu del Señor para transformarnos. Qué importante la palabra del Señor en nuestras vidas. Y mi oración es que a través del estudio de este gran salmo, que al final del estudio, cada uno de nosotros vamos a tener una relación más profunda con Dios por medio de entender mejor lo que Dios ha dicho. Padre Santo, gracias te damos por la Biblia, tu palabra. Gracias, Señor, por este gran salmo que es como el mero corazón de tu Biblia. Señor, más que nada, esta noche quiero pedirte que nos enseñes tu palabra. Y para cada persona acá, la respuesta en cada caso es diferente. Estamos en varios niveles de madurez, aprendizaje. Señor, tú sabes en dónde estamos. Y mi oración es que podamos avanzar cada vez más en nuestro andar contigo. Si hay alguien aquí o escuchándonos que no tiene la seguridad de la salvación, Señor, te suplico que pueda buscar en su círculo de amigos, amistades, algún siervo tuyo para compartir el camino de vida. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.